Al filo de la intriga. La triste y sangrienta noche en la que cayó un imperio. Cuentan que a su llegada, los soldados españoles no podían creer lo que veían en Tenochtitlán. Su líder les había prometido éxito y riquezas si lo acompañaban en aquella contienda, pero nada, ni siquiera sus primeros encuentros con otros habitantes del continente, los había preparado para tal experiencia. No había manera de esconder su admiración ante una civilización que había sido capaz de ganar terreno sobre el agua para construir aquella majestuosa ciudad. Con sus canales y caminos elevados que facilitaban el transporte fluvial y terrestre al mismo tiempo, la capital del Imperio Azteca se imponía como un espacio diseñado para la muerte de los intrusos, y ellos no venían con las mejores intenciones. Se cree que más de uno tragó en seco ante las imponentes figuras de los guerreros emplumados o vestidos con las pieles de jaguar, a los que habían vencido en cruentas luchas contra la naturaleza misma. Si eran capaces de eso, ¿cómo iban a vencerlos? Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. ¿Quién sabe cuántos de esos soldados se sintieron inseguros a pesar de sus armas, de sus perros de presa, hambrientos y entrenados para matar, y de los caballos que montaban ante la asombrada mirada de los locales? Quizás pensaron que nada de eso era suficiente. A fin de cuentas, los aztecas los superaban en número, conocían el terreno y estaban acostumbrados a pelear. Lo peor es que no parecía repugnarles la sangre ni asustarlos. Por el contrario, esta formaba parte de sus tradiciones. Menos mal que tenían los cañones, aunque lo que parecía una fortaleza se convertía en debilidad en aquellas tierras hostiles, repletas de objetos, costumbres exóticas y de oro. Al menos eso creían, y en cualquier caso, estaban todos lejos de imaginar cuál sería la verdadera razón de la caída del Imperio Azteca. El ego feroz de un hombre acabaría con la majestuosa ciudad en medio del lago. Miles de soldados y habitantes morirían para satisfacer su sed de riqueza en una lucha infernal que cambiaría en apenas 30 meses, no solo el prometedor futuro de Tenochtitlán, sino el curso de la historia de la humanidad. ¿Pero quién se atrevió siquiera a soñar que conquistaría el gran Imperio Azteca? Hernán Cortés sabía muy bien lo que quería cuando hipotecó todas sus pertenencias para financiar su propia expedición al continente americano. Con ello, dejaba claro que no estaba dispuesto a serle fiel ni a la corona, ni a su buen amigo Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, quien comenzaba a sospechar que sus intenciones no eran las de ampliar los territorios españoles, sino las de apoderarse de los innumerables tesoros del antiguo México. Antes de partir, Cortés le envió a su compañero un contundente mensaje, asesinando al mensajero que llevó la carta que lo destituía de su cargo en Cuba, y alistó en su tropa a los mismos oficiales que fueron enviados por las autoridades locales para detenerlo por sus actos de insubordinación. Dejaba de esta forma muy en claro que nada ni nadie le impediría alcanzar sus propósitos. Así de incontenible era cuando tenía un objetivo. Para conseguirlo, partió con poco más de 500 hombres a la mayor aventura de su vida, la conquista del Imperio Azteca. A pesar de la certeza de que solo arriesgándose de tal manera podría alcanzar honores y riquezas, las cosas no fueron del todo bien para él. Desde el inicio mismo de la expedición, había perdido la confianza de sus hombres, aterrados ante la perspectiva de pasar una larga temporada en un continente lejano prácticamente desconocido, y ante la promesa de una riqueza que a algunos les parecía incierta. Pero Cortés no podía permitir que unos cobardes amotinados arruinaran sus planes, así que hundió toda la flota, compuesta por 11 embarcaciones, de forma tal que nadie pudiera desistir de la empresa. Se dice que dejó un único barco para que, aquellos que así lo decidieran, pudieran regresar a Cuba, pero al parecer, nadie lo hizo. ¿Cuántos se habrán arrepentido de no hacerlo cuando tuvieron que enfrentar a los nobles guerreros aztecas?
Con experiencias previas con respecto a las intenciones de los españoles, los nativos intentaron defender sus territorios, pero fueron progresivamente cediendo y terminaron por ofrecerle alimentos, oro y mujeres, dentro de las cuales estaba la Malinche, quien serviría a Cortés como mediadora y traductora, y que posteriormente sería su esposa y la madre de sus hijos. Poco a poco, Cortés y su tropa fueron avanzando en el territorio, encontrando diversos asentamientos de distintas tribus, mayas, aztecas e incluso tlaxcaltecas, quienes por disputas territoriales y desacuerdos políticos se le unieron para derrotar al imperio azteca. Lo que había empezado siendo una pequeña tropa, poco a poco iba creciendo y las esperanzas de la victoria empezaban a notarse en el ánimo pendenciero y la seguridad que iban adquiriendo en el avance. Fue así como conocieron los europeos las costumbres locales. Los altos impuestos, las luchas para conquistar territorios, la captura de esclavos, los juegos con instrumentos creados para propiciar la muerte y los sacrificios humanos por los que eran conocidos los aztecas. Y supieron además de la existencia del gran Moctezuma II, emperador o Tlatoani de Tenochtitlán. De él, recibieron con agrado regalos y oro, un material que era mucho menos valorado por los nativos que por los conquistadores. Pero lo que había sido enviado como una ofrenda de paz para hacer que los españoles desistieran de sus intenciones de llegar a la ciudad fue otro incentivo para ellos. ¿Cuántos no habrán imaginado a la misma Tenochtitlán como una ciudad dorada, cubierta del precioso metal? Cortés sabía que si quería riquezas debía llegar a Tenochtitlán. Y su encuentro con Moctezuma se planeó allí. No como un ataque, sino como un homenaje. Solo que ese homenaje se tornó en un episodio triste de luchas, traiciones, victorias y derrotas para ambas partes. El ego y la ambición de Cortés no fueron compatibles con el carácter supersticioso y diplomático de Moctezuma, quien, siguiendo las indicaciones del calendario azteca, procuró evitar la lucha a toda costa. Por aquellos días, un extraño cometa había atravesado el cielo diurno de Tenochtitlán y el volcán Popocatépetl había entrado en erupción. Signos estos que los aztecas interpretaron como señales de la llegada de su dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, para tomar el mando sobre el territorio. Vaya fortuna la de Cortés, que hasta la naturaleza se le alió. Y ya no llegaremos a saber si para Moctezuma, quien montado en un caballo, arribó en Tenochtitlán en 1520, fue un enemigo que traicionaría su confianza. ¿Qué fiesta habrá sido en todo caso, llena de colores y agasajos para los recién llegados, a quienes no tardaron los aztecas en mostrarles su típica cortesía? Habrá quien diga que ambos hombres se juraron lealtad. Habrá quien viera reflejado en los ojos de Cortés su largamente acariciado deseo de poseer el oro azteca. Habrá quien solo tenía ojos para los corazones sangrantes que uno tras otro extraían los sacerdotes locales del pecho de sus prisioneros para honrar a los presentes. Los sacrificios no eran algo que le agradaran, pero no tuvo mucho tiempo. Dejando la ciudad en su esplendor, Cortés tuvo que enfrentar a una tropa que había sido enviada desde Cuba para hacer justicia tras sus últimos actos allí. Dejó al mando en Tenochtitlán a uno de sus hombres, Pedro de Alvarado, quien malinterpretó uno de los festivales aztecas como una acción hostil y terminó por aniquilar a los sacerdotes y nobles que formaban parte de él. Como resultado, el emperador terminó secuestrado en su propio palacio, las riquezas saqueadas y los ídolos destruidos. Pero la naturaleza religiosa de los aztecas no estaba diseñada para soportar tal desatino. Si hasta ahora habían sido bienvenidos, los aztecas no toleraron un agravio a su espiritualidad. La lucha fue continua, y a su regreso, Cortés se vio forzado a abrirse camino entre aztecas furiosos. Procuró que Moctezuma se presentara ante ellos para calmar los ánimos, pero ya era tarde. Los aztecas tildaron a su propio emperador de traidor y comenzaron a lanzarle piedras hasta matarlo. Al menos eso dicen algunos.
Otros comentaron que había sido el propio Cortés quien lo había apuñalado por la espalda al ver que no era capaz de controlar a su pueblo y que lo había rematado frente a todos, vertiendo oro derretido en su garganta. Lo cierto es que aquella violenta jornada, conocida como la Noche Triste, terminó con los españoles siendo expulsados de Tenochtitlán por los furiosos y envalentonados aztecas que los perseguían, haciendo que se lanzaran a los canales donde los europeos morían ahogados por el peso del oro que cargaban en sus bolsillos. La noche del 30 de junio de 1520 sorprendió a Cortés al pie de un ciprés mexicano, con la cabeza inclinada sobre el pecho y sin poder ocultar el llanto a causa de la derrota sufrida. A pesar de la derrota, ya el mal estaba hecho, y aunque se llevaron el oro y las armas, habían dejado la viruela. Habrá quien diga que Tenochtitlán fue reconquistada por Cortés poco tiempo después, cuando se reagrupó su tropa cerca de Tlaxcala, pero allí se sabe que fue la naturaleza quien venció. Más del 80% de la población desapareció debido a la epidemia, y Cortés cortó los suministros, bloqueando carreteras y accesos por el lago. Ya no quedaba agua, y ante los continuos ataques del español, Tenochtitlán no solo se rindió, sino que desapareció completamente. A pesar de la intención que tuvo Cortés por reconstruir el daño, los edificios fueron destruidos o ocultados debajo de nuevas edificaciones. De la gran ciudad, solo quedaron algunos vestigios, que extrañamente escaparon a la violencia de los acontecimientos. Quizás los habitantes nunca entendieron la furia del dios de piel blanca y de barba que llegó para aniquilarlos, y se rindieron tristes, con la certeza de que después de todo, no había sido suficientes los corazones ofrecidos en sus sacrificios. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.